29 de octubre de 2023, 30º durante el año. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En los evangelios de domingos anteriores, vimos cómo le hacían a Jesús preguntas tramposas, intentando hacerlo caer. Fue muy evidente la mala intención al preguntar si estaba permitido pagar el impuesto al César o no. Esa pregunta la hicieron los fariseos y los herodianos. Siguiendo el Evangelio, vemos que después vinieron los saduceos con una pregunta bastante rebuscada. Tampoco pudieron dejar mal a Jesús. Y así es como llegamos a la pregunta de hoy. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?». A esa pregunta, ¿qué debía responder Jesús? Hasta un niño de su pueblo podría haber contestado, porque como todo israelita, rezaría 2 veces al día la oración Shema Israel, es decir, escucha Israel, que encontramos en el libro del Deuteronomio. Shema Israel. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Uvchol meodeja. Sin embargo, ¿cuál es la trampa? ¿Por qué podría pensarse que Jesús contestaría otra cosa? Unos capítulos más atrás, en este Evangelio de Mateo, Jesús recibe a alguien que le pregunta ¿qué debe hacer para ganar la vida eterna? Jesús le responde: cumple los mandamientos. El hombre pregunta: ¿cuáles? Jesús le dice: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De los 10 mandamientos, Jesús le presenta únicamente los que se refieren al prójimo. La lista de los 10 mandamientos la encontramos 2 veces en la Biblia, en los libros del Éxodo y del Deuteronomio. Allí aparecen, en otro orden, los primeros 5 mandamientos que menciona Jesús, referidos al prójimo. En cambio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo encontramos en el libro del Levítico. Es posible que esta fuera la respuesta que buscaban los que querían atacar a Jesús, una respuesta en la que los mandamientos referidos a Dios no fueran mencionados y en cambio los referidos al prójimo fueran puestos en primer plano. Entonces, a la pregunta ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley?, ¿qué responde Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. Es la respuesta correcta, la que todo buen israelita habría respondido sin dudar. Pero Jesús dice que ese no es solo el mandamiento más grande, sino también que es el primero, y agrega el segundo. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuevamente Jesús recuerda ese mandamiento que también hace parte de la ley de Dios, pero no lo presenta como un mandamiento más, sino como el segundo, indicando que es semejante al primero. Primero va el amor a Dios, porque Dios tiene la primacía y es la fuente de la ley, pero el segundo no es un mandamiento menor, como si fuera algo más que hacer,
si se presenta la ocasión. Jesús concluye diciendo: De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Siguiendo esta enseñanza de Jesús, San Pablo hace una hermosa síntesis. La encontramos en la carta a los Romanos, en el mismo capítulo que citamos el domingo pasado, donde decía: ustedes deben pagar los impuestos. Poco más adelante, Pablo dice lo siguiente: Que la única deuda con los demás sea la del amor mutuo. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley, porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro, se resumen en este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por lo tanto, el amor es la plenitud de la ley. El que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. No hay que entender esto como si dijera: no importa que no ames a Dios, lo que importa es que ames al prójimo. No podemos entender eso cuando vemos lo profundamente que Pablo se siente amado por Dios, como leemos en la misma carta a los Romanos. Nada podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. En la primera carta de Juan encontramos otra referencia a estos dos mandamientos. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. El que dice amo a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve? El que no ama a su hermano a quien ve. Este es el mandamiento que hemos recibido de Él. El que ama a Dios debe amar también a su hermano. Dos conclusiones importantes. Primera, Dios es la fuente del amor. Dios es amor, dice esta misma carta. Dios nos amó primero, toma la iniciativa en el amor. De Él viene el amor con el que podemos llegar a amar al prójimo y amarnos recíprocamente. Segunda, el amor al prójimo es una verificación del amor a Dios. No puede amar a Dios a quien no ve el que no ama a su hermano a quien ve. Por eso el que ama a su prójimo ya cumplió toda la ley, porque llevado por el amor de Dios, más todavía, con el amor que ha recibido de Dios, puede vivir ese amor al prójimo que, como aparece especialmente en el Evangelio de San Mateo, va más allá de aquellos que nos aman e incluye también el amor a los enemigos. Amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores. Así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. En estos días de graves y crecientes conflictos, no olvidemos estas palabras de Jesús y sigamos rezando para que el Espíritu de Dios encuentre corazones abiertos, de modo que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Que así sea. Hoy culmina el cursillo de Cristiandad de Mujeres. Recemos por todas estas hermanas nuestras para que, sintiéndose profundamente amadas por Dios, puedan seguir creciendo en su vida cristiana. El miércoles 1 de noviembre, solemnidad de Todos los Santos, despedimos a la hermana María Elisa, que se traslada a Salto. Con una misa en la catedral a las 19:30, agradeceremos al Señor por su presencia y la de las demás hermanas cooperatrices pastorales de Cristo Rey, que a lo largo de tantos años recibieron en Villa Guadalupe innumerables retiros, encuentros
y otras actividades parroquiales y diocesanas y desarrollaron la actividad propia de su carisma para bien de muchas personas en nuestra diócesis. El jueves 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos, nos reuniremos en iglesias y cementerios para recordar a nuestros hermanos que ya han partido y orar por su descanso eterno. El sábado 4 será la primera de las 4 ordenaciones diaconales que tendremos este año. José Arquímedes González recibirá el 3er grado del sacramento del orden en la misa que se celebrará a las 17:30 en la capilla Nuestra Señora del Luján, en Parque del Plata Sur, perteneciente a la parroquia de Atlántida. Gracias, amigas y amigos, por su atención. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.